Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:21. Damos la bienvenida al doctor Jaco Pérez Huertambel, activista por el agua. También mantiene una posición antiminería, particularmente en los páramos ecuatorianos. Doctor Pérez, muy buenos días. Usted reclama, y con toda la razón, falta de fiscalización, falta también de una acción de autoridad competente sobre esta denuncia que se originó en Lima con un reportaje de la prensa peruana sobre una situación que no está muy clara, pero que en todo caso se trataba de comercializar con oro sin trazabilidad, oro ilegal, oro fuera del sistema controlado, ya sea en Perú o en Ecuador. ¿Qué observaciones tiene usted sobre el tema? Bienvenido. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y a la audiencia que nos escucha. Yo me he enterado en realidad por los medios de comunicación lo que está pasando con algunas personas de acá de la urbe de Cuenca y, claro, vinculados a la justicia peruana. No conozco, yo no tengo mayor conocimientos en detalles, pero yo creo que ahí debería estar Fiscalía, de acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal. Prescribe que quien es el titular de la investigación penal es la Fiscalía. Y hemos visto a la Fiscalía muy diligente en muchos casos que se ha intervenido con algunas funcionarios públicos, autoridades, alcalde de Guayaquil, de Cuenca, de varias, y creo que han sido muy diligentes, y si están haciendo su trabajo está bien, pero sí deberían tener una actuación que sea, primero, objetiva, segundo, que no tengan una actitud selectiva, una investigación selectiva a determinadas personas, sino absolutamente a todos. No hay que esperar que venga una denuncia por alguna persona a petición de parte, sino que Fiscalía tiene que actuar de oficio, y en el caso que nos ocupa, debería Fiscalía haberlo realizado antes mismo, cuando ya hubo la primera denuncia, pero en esta ocasión es aún más grave cuando se convierte prácticamente en un delito transnacional, en vista de que no se está cumpliendo con la trazabilidad, es decir, el origen del oro, donde se originó, el tránsito, el camino, en derecho penal podríamos decir el iter criminis, que está provocando a algunas personas, y en este caso no debería quedar en la impunidad. O sea, no es un caso cualquiera, doctor Pérez, en eso coincidimos absolutamente con usted. El caso expuesto en los documentos, en sus antecedentes, revela por lo menos 3 dimensiones críticas: un presunto delito previo, la operación de oro sin trazabilidad en Lima. Se da, sí, en otro escenario que no es Ecuador, y esto es competencia de las autoridades de Lima. Pero hay un conflicto de intereses que precedió este tema en un problema estructural en la gobernación de la SOAY, que se lo ventiló públicamente en este medio de comunicación, en una entrevista con el propio señor gobernador. Y aparentemente lo que se perfila allí es también un entramado empresarial que podría funcionar como vehículo. En Lima se lo considera un caso de blanqueo, pero tiene también esa otra característica de una captura institucional. Efectivamente, yo creo que ahí habría un concurso de delitos, a más de la trazabilidad que no se ha cumplido. También considero que existe la evasión de impuestos. A más de eso, no sé cuánto hay a la autorización del Estado para que pueda realizar estas actividades. Se puede obtener la autorización para la construcción de una compañía, sí, pero para poder realizar determinadas actividades hay que cumplir con una cantidad de requisitos, y vemos que tampoco eso debe existir. Y más lo que usted ha indicado, el conflicto de intereses, que cuando estamos dentro del régimen, entonces todo se facilita,
información privilegiada, en fin, yo sin conocer bien el caso no puedo hablar con suficiente responsabilidad, pero mirando de lejos veo que hay un concurso de interés solamente de lo que hemos manifestado. Ahora, hay un tema más de fondo. Todo lo que se da en el país, sobre todo en los últimos años, esta fiebre del oro, esta fiebre de la actividad minera legal e ilegal, actividades lícitas y actividades ilícitas, desventajosamente no hay una línea de separación. Está completamente confundida. Doctor Pérez, quisiera referirme a sus palabras. Usted señalaba de que por su desconocimiento no puede referirse mucho sobre el tema, pero usted como abogado sabe que hay sospechas, denuncias, ya sea en medios de comunicación o denuncias formales que requieren de acciones de oficio. En este caso, ¿no ve usted una configuración en la cual algún tipo de autoridad debía actuar sobre este tema, pero por lo menos para indagar de qué se trata esta denuncia de la prensa limeña? Indudablemente, eso no significa que yo manifieste de que esto debe quedar ahí. Lo que estaba indicando es que yo no conozco los detalles de fechas, lugares, personas, compañías, quienes están, pero para eso es Fiscalía, para que inicie de oficio un proceso de indagación previa. Y no estamos pidiendo, la ciudadanía no está pidiendo que realice ya detenciones o pida formulación de cargos, prisión preventiva. Bueno, si amerita también debería darse, pero ahí sí es donde se debe buscar, por ejemplo, allanamientos de computadoras, teléfonos, viviendas, en fin, o sea, para que la investigación pueda prosperar y tenga un feliz término. No estamos con eso ni remotamente indicando que ya son culpables, que son criminales. No, hay el principio de inocencia que está garantizado no solamente en la Constitución, sino en los instrumentos internacionales. Pero el sustento fundamental lo dan informaciones de prensa, y la prensa no es juez en esto. Puede informar, sí, pero no llegar a situaciones definitivas. Esos informes peruanos describían que en Lima el señor Peñaranda participó en una operación de 10 cubos de oro sin trazabilidad. Esto decía el reportaje. No sabemos a qué se refiere con 10 cubos de oro, no es una medida usual para el oro. Y que la transacción carecía de facturas o guías de procedencia. Daniel Peñaranda, desde la ciudad de Guayaquil, nos escribió al día siguiente o en las horas de la tarde de este reportaje, señalando que él había acompañado a un ciudadano chino desde Ecuador para una transacción absolutamente lícita de oro con su origen determinado a través de los mecanismos que tienen que realizarse en Ecuador. Pero más allá de su información, en la cual también señalaba que ellos fueron asaltados, robados, y que habían iniciado un juicio en Lima, o habían presentado una denuncia más bien ante la autoridad pertinente en Lima, pero hasta allí se pudo conocer. Cabe indicar que en seguimiento del caso tenemos informaciones a una persona informante, un abogado en la ciudad de Lima, para hacer un seguimiento del caso, y nos ha señalado en un reporte en esta mañana, al conocer que íbamos a hablar con usted sobre este tema, de que debido a las elecciones peruanas prácticamente ningún medio de comunicación se ha preocupado de informar sobre este tema, así como tampoco, hasta donde conoce la persona que nos informa, se ha tomado una acción por parte de las autoridades, y ha hecho énfasis también en que se trata de un delito común, posiblemente poco importante, más allá de la trascendencia que tiene de la presencia del funcionario ecuatoriano o del exfuncionario ecuatoriano. Sí, pues está haciendo sombra todo el proceso de elecciones que se dará el día de mañana en la hermana República del Perú. Pero a los que más debe preocuparnos, más que a los peruanos, y vemos que la noticia viene desde Lima, pero debería ser a los ecuatorianos. Y una vez más recalco, no estamos acusando, no estamos
diciendo que el señor Peñaranda es un delincuente, pero queremos que precisamente para eso Fiscalía debería iniciar con la indagación previa para formular cargos o en su defecto que se confirme la inocencia. Y ahí supongo que podría estar configurándose en otro delito más, el lavado de activos. Eso podría ser, por eso decía, el concurso de delitos, concurso de infracciones que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, que debería Fiscalía investigar. Este caso, como otros, deben ser muchísimos. Esto porque sale en la prensa limeña, es que nos enteramos los ecuatorianos. De no ser así, ni siquiera nos enteraríamos. Pero yo veo que aquí se hace acusaciones. Voy a indicar aquí, tenemos 2 casos en la ciudad de Cuenca, al abogado, se me va el nombre este momentito, Fajardo, y también al comunicador social Lizardo Shawi, que le están acusando por enriquecimiento ilícito, incluso financiamiento de terrorismo, pero no se hace la acusación a personas que realmente deben estar en estos delitos de lavado de activos, es decir, de esta licuación que se hace de dineros ilícitos para transformarles en dineros lícitos. Eso es lo que se reclama, eso es lo que la sociedad y la ciudadanía ve con indignación, que a unas personas absolutamente inocentes, que no tienen nada que ver, son acusadas, incluso distrayendo de su juez natural, que están siendo investigadas en Quito, en Ibarra. En cambio, a las personas que por ser quizás cercanas al régimen no se le hace nada. Y si hay este momento un alto grado de contaminación de la minería legal con la ilegal y la fiebre del oro, es porque estos delitos están impunes. O sea, todos estos están quedando en la impunidad. Y eso es lo grave. Entonces, para todos los delitos de lavado de activos, de esta licuación que están haciendo, yo no veo que la Fiscalía haya hecho un proceso de investigación en contra de los bancos. ¿Cómo se licúan, cómo se lavan los activos si no serían a través de los bancos y las cooperativas? O sea, es increíble que se esté acusando a defensores de derechos humanos. Este rato conozco, por lo que estoy patrocinando algunos casos penales, le están acusando a la Fundación Pachamama, le están acusando a la Fundación Pueblo Indio, a la CONAIE, a la CONAICE, a la CONFENIAE de la Amazonía ecuatoriana, están acusando a personas como Lizardo Shawi, pero no están acusando a ningún banquero, a ningún agroexportador, a ningún bananero, a ninguna persona de ellos, a ninguna persona como en este caso está sin poder dar cuentas de cómo adquirió esos, probablemente no son cubos sino lingotes de oro, que probablemente provenga, casi con seguridad estoy pensando que esto proviene de la minería ilegal de la Amazonía ecuatoriana. La terminología peruana, esto de los cubos, pero en realidad cabe recordar que en esa accidentada entrevista con el gobernador, cuando tratamos inicialmente este tema, lo hacíamos porque contábamos con la información sobre las actividades mineras del señor Peñaranda, y él era el asesor del gobernador y me parece que era nombrado paralelamente jefe político en San Fernando y trabajaba para el gobernador, y esto sugería, el gobernador decía, ¿y qué problema hay? Pues pueden haber problemas éticos, problemas de principios, pues el señor Peñaranda salió a la luz justamente por estar participando en operativos en contra de la minería ilegal como parte del equipo de la gobernación. ¿Y esto qué le da? Acceso a inteligencia, inteligencia de seguridad, conocer mandos operativos en zonas sensibles, una serie de cosas, de elucubraciones que se pueden hacer, pero desde el sector público se debe tener muchísimo celo, muchísimo cuidado si es que se está combatiendo a la minería ilegal como parte de ese gran esquema delictivo que está afectando al país y con el cual lucha diariamente el gobierno nacional. Ahí hay 2 elementos que son relevantes. El uno es personas que están vinculados al gobierno, que tienen información privilegiada para realizar estas operaciones nada lícitas, por el contrario, todas ilegales, ilícitas,
esa información privilegiada que les pone en mejores condiciones que el común de los mortales, y eso posibilita justamente realizar estas operaciones financieras, por un lado. Y por otro lado también, esto ya es común, ver a representantes de los gobiernos que están en funciones, cuando cambian de gobierno, ellos vuelven al sector privado a ser gerentes de algunas empresas. Eso pasó acá en Ayangol con ministros, viceministros, ha pasado con IMC, ha pasado con varias empresas, varias multinacionales, y después cuando viene un gobierno, otro, están en esa puerta, se me ve el nombre, la puerta que entra y sale, pero bueno, entonces, en un momento son gerentes de una empresa transnacional, la puerta giratoria. En un momento están de gerentes de una multinacional, en otro momento son ministros, viceministros, subsecretarios, luego cambia de régimen, se vuelven a la empresa privada y así. Entonces ahí hay no solamente un conflicto de intereses, sino que ahí hay una participación activa de estas personas que lo vienen operando con el único fin de obtener ganancias, pero no ganancias de forma lícita, sino al margen de la ley. Y eso la Fiscalía está en deuda, no lo ha realizado oportunamente, y eso es lo que le alimenta la impunidad y la corrupción. En todo caso, recogemos su preocupación, doctor Pérez, sobre esta situación que no ha tenido ninguna consecuencia aquí en la provincia de La Suay, cuando hay autoridades que de oficio deberían conocerlo. Allí está ARCSA, allí está la propia gobernación, afectada muy cercanamente por este caso, el Ministerio del Interior y, por supuesto, la Fiscalía, para iniciar una investigación formal. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Yo le agradezco a usted y aprovecho, si me regala 30 segundos, estamos en la ciudad, en las calles de Cuenca, con algunos jóvenes recolectando firmas para que se adhieran. Estas firmas serán presentadas en la Corte Constitucional en los próximos días, toda vez que recordará usted que la justicia de Cuenca en el 2018 sentenció una suspensión definitiva del proyecto minero en Río Blanco después de que fuera inaugurada por el ex vicepresidente Glass en el 2017. Pero en estos días está en el cronograma de las audiencias de la Corte Constitucional que van a tratar el caso Río Blanco en la Corte Constitucional. Por eso solicitamos a juristas destacados que hay en Cuenca, en el país, y a la ciudadanía a ver si puede presentar amicus curiae en este caso, y también sus firmas que estamos recolectando serán presentados como adhesión para que no haya explotación minera en Río Blanco, que es la zona de Molleturo, que es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Cajas, y que una explotación minera ahí sería fatal para los cuencanos y los azuayos. Bien, es muy importante el tema, por supuesto, doctor Pérez, en esta pulsación permanente que existe entre la minería y la defensa del agua aquí en la provincia de La Suay. Han escuchado al doctor Yacu Pérez Guartambel. Son las 8:39.